Un hombre camina por las calles con carteles arrugados, buscando desde hace un año a la hija que desapareció tras un trágico accidente. Cuando un niño señala el cartel y dice, «Ella vive en mi casa», el mundo del padre se detiene. Y lo que este padre decide hacer a continuación no destruye ninguna familia, construye dos. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de la Ciudad de México castigaba las calles de la colonia Roma aquella tarde de jueves, quemando el asfalto y haciendo que el aire temblara en ondas invisibles de calor. Miguel Hernández caminaba despacio por la avenida de los Insurgentes, sus pasos arrastrados delatando el cansancio de quien no ha descansado en mucho tiempo. La ropa sencilla que vestía, una camisa blanca ya descolorida y unos pantalones de mezclilla gastados, se le pegaba al cuerpo sudoroso. En sus brazos sostenía un fajo de carteles arrugados, todos con la misma imagen impresa en una tinta que ya comenzaba a borrarse. El rostro sonriente de una niña de 6 años, con el cabello castaño claro recogido en 2 colitas y los ojos brillantes, llenos de vida. Sofía. El nombre estaba impreso justo debajo de la foto, seguido de un número de teléfono y la palabra que Miguel repetía mentalmente como una oración: desaparecida. Hacía exactamente un año que su vida se había puesto de cabeza. Un año desde aquel día lluvioso de noviembre, cuando todo lo que conocía como familia y felicidad le fue arrancado en un instante. Miguel cerró los ojos por un momento, pero el recuerdo volvió con toda su fuerza, como siempre sucedía cuando bajaba la guardia. La lluvia torrencial, las calles inundadas, el ruido ensordecedor del impacto, los gritos, los vidrios rotos, y después el silencio. Ese silencio horrible que todavía resonaba en sus oídos todas las noches. Laura, su esposa, se había ido ese día. La palabra todavía dolía al formarse en su mente. Irse. Como si ella hubiera elegido marcharse, cuando en realidad se la habían arrancado de la forma más cruel posible. Y Sofía, su pequeña Sofía, había desaparecido en el caos que siguió. En estado de shock, asustada, traumatizada, la niña había salido corriendo del lugar antes de que nadie pudiera alcanzarla. Los testigos dijeron que estaba en pánico, gritando, sin entender lo que había pasado. Y luego simplemente se desvaneció entre las calles empapadas de la Ciudad de México. Miguel pegó otro cartel en un poste de luz, fijándolo con cinta adhesiva que ya no pegaba bien por la humedad del sudor en sus manos. Sabía que ese cartel probablemente sería arrancado en unos días, reemplazado por la publicidad de alguna fiesta o el aviso de un perro perdido. Pero él continuaba. Todos los días, sin excepción, recorría diferentes colonias de la ciudad, pegando carteles, hablando con la gente, preguntando si alguien había visto a su hija. La culpa lo consumía por dentro como un parásito silencioso. Si hubiera escuchado a Laura esa mañana, si no hubiera insistido en salir a pesar de la fuerte lluvia, si hubiera manejado más despacio. Sí, sí, sí. 1000 hipótesis que le impedían dormir, que transformaban sus noches en vigilias atormentadas, que lo hacían despertar sofocado a mitad de la madrugada, buscando a una hija que ya no estaba allí. Durante los primeros meses la policía se había esforzado en la búsqueda. Habían revisado hospitales, albergues, hablado con trabajadoras sociales. Pero una niña traumatizada en una ciudad de más de 20 millones de habitantes era como buscar una aguja en un pajar infinito. Con el tiempo el caso se fue enfriando. Ocurrieron otras desapariciones. Otras familias entraron en la fila del dolor y la espera. Y Miguel se encontró solo en su búsqueda, apoyado únicamente por algunos amigos que poco a poco también se fueron alejando, cansados de su obsesión. Había vendido casi todo lo que poseía para seguir buscando. El departamento donde vivían se había ido, reemplazado por un cuartito rentado en la colonia Doctores. El coche, vendido. Los ahorros, consumidos en impresiones de carteles, viajes a ciudades vecinas siguiendo pistas falsas, llamadas a números que nunca llevaban a ninguna parte.
Miguel había perdido su empleo de gerente de tienda después de faltar repetidamente para seguir posibles rastros de Sofía. Ahora sobrevivía de chambitas, haciendo entregas, cargando cajas, aceptando cualquier trabajo que le permitiera tener flexibilidad para continuar su búsqueda. La tarde avanzaba y Miguel giró a la derecha entrando en la calle Orizaba. Le dolían los pies, pero ya casi no lo sentía. El dolor físico se había convertido en un ruido de fondo, más en medio del tumulto constante de su mente. Pegó otros 3 carteles seguidos, uno en cada cuadra, eligiendo siempre puntos de gran circulación, panaderías, paradas del camión, entradas de escuelas, lugares donde la gente se detenía, aunque fuera por segundos, y podía ver el rostro de Sofía mirándolos. A nadie le importa, pensó Miguel con amargura, mientras veía a la gente pasar deprisa, evitando mirarlo. Para el mundo, él era solo otro hombre trastornado repartiendo volantes en la calle, un loco más de la ciudad entre tantos otros. Pero no podía parar. Parar significaría rendirse, y rendirse con Sofía era rendirse consigo mismo, con todo lo que aún tenía sentido en su existencia. Fue cuando pegaba un cartel en la puerta de una pequeña tiendita en la colonia Narvarte que todo cambió. Miguel estaba de espaldas, ajustando las puntas del papel, cuando escuchó una voz infantil detrás de él. «Yo la conozco». Miguel se congeló. Su corazón se aceleró tan rápido que por un momento pensó que se iba a desmayar. Lento, muy lento, se dio la vuelta. Frente a él había un niño de unos 9 o 10 años, delgado, con una playera de un equipo de fútbol muy grande para su cuerpo y unos shorts descoloridos. El niño tenía la piel morena quemada por el sol, el cabello negro cortado a rape, y unos ojos oscuros que miraban el cartel con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. «¿Cómo dijiste, chavo?» La voz de Miguel salió temblorosa, cargada de una esperanza que apenas se atrevía a sentir. «Esa niña del cartel. Yo la conozco». El niño señaló la foto de Sofía con el dedo índice sucio de tierra. «Ella vive en mi casa». El mundo de Miguel pareció dejar de girar. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras? ¿Cuántas pistas falsas había seguido? ¿Cuántas personas bien intencionadas habían jurado haber visto a su hija solo para que él descubriera que era otra niña, o un recuerdo confuso, o simplemente alguien que quería ayudar sin tener información real? Pero había algo en la certeza de ese niño, en la forma directa en que hablaba, que hizo que el corazón de Miguel se apretara con una intensidad diferente. «¿Estás seguro?» Miguel se arrodilló en la banqueta para quedar a la altura del niño, sus manos temblando mientras sostenía los hombros del chico con delicadeza. «Mira bien la foto. ¿Estás absolutamente seguro de que es esta niña?» El niño observó de nuevo el cartel, acercando el rostro y frunciendo el ceño en concentración. Después, de unos segundos que a Miguel le parecieron horas, asintió con convicción. «Sí es ella, señor. El cabello igualito, solo que ahora lo tiene más largo. Y tiene una marquita aquí, al lado del ojo». El niño señaló la esquina exterior de su ojo izquierdo. «Igualita a la de la foto». Miguel sintió las lágrimas arder en sus ojos. Sofía sí tenía esa pequeña marca de nacimiento, casi imperceptible, que solo alguien que conviviera con ella de cerca notaría. El niño no podría saber eso solo mirando el cartel de lejos. La foto ni siquiera mostraba ese detalle con claridad. «¿Cómo llegó a tu casa? ¿Cuándo? ¿Desde hace cuánto tiempo?» El niño se encogió de hombros mirando a los lados como si buscara algo o a alguien. «No sé, señor. Un día apareció en la casa. Mi mamá dijo que ahora era mi hermana, pero se me hace raro, ¿sabe? Porque antes no teníamos ninguna hermana y de repente apareció. A mi mamá no le gusta que le pregunte sobre eso». «¿Dónde está tu casa? ¿Puedes llevarme?» La voz de Miguel salió más alta de lo que pretendía, asustando un poco al niño. Intentó recomponerse, suavizando el tono. «Por favor, chavo, esa niña es mi hija. Desapareció hace un año. Necesito verla». El niño dudó, mordiéndose el labio inferior. Era visible el conflicto en su rostro, pero entonces asintió con la cabeza. «Está bien,
Pero mi mamá se va a enojar. No te preocupes, solo quiero confirmar si es ella. Si lo es, resolveremos todo de la manera correcta. Te lo prometo. El niño comenzó a caminar, y Miguel lo siguió, su corazón latiendo tan fuerte que podía oír el pulso martilleando en sus oídos. Caminaron durante unos 15 minutos, dejando atrás las calles más transitadas y entrando en callejones más estrechos, donde las casas eran más sencillas y estaban pegadas unas a otras. Ahora estaban en Iztapalapa, una zona humilde de la Ciudad de México, donde las calles de adoquín irregular hacían que Miguel tropezara a cada paso. Finalmente, el niño se detuvo frente a una casa pequeña, de un solo piso, con la pintura de las paredes amarillas descascarada y un portón de hierro oxidado. Había ropa tendida en el tendedero del diminuto patio y el sonido de una televisión encendida venía de adentro. «Es aquí», el niño señaló, «pero es mejor que no entre ahora. Mi mamá está en casa». Miguel miró la casa sencilla, sintiendo una mezcla abrumadora de esperanza y miedo. ¿Y si era ella? ¿Y si finalmente, después de un año entero de búsqueda desesperada, su Sofía estaba allí, al otro lado de esa puerta? Pero ¿y si era otra pista falsa? ¿Y si tocaba esa puerta y solo encontraba otra decepción? Necesito saberlo ahora. Miguel dio un paso hacia el portón. «Señor, espere». El niño lo sujetó de la camisa. «En serio, mi mamá no lo va a dejar entrar. Se enoja mucho cuando alguien habla de mi hermana». Aquello confirmaba aún más las sospechas de Miguel. Si la mujer se ponía nerviosa cuando le preguntaban por la niña, algo andaba mal. Pero no podía simplemente irrumpir en la casa. Necesitaba pensar, actuar con inteligencia, llamar a la policía. Pero, ¿y si no era Sofía? ¿Y si la mujer de hecho había adoptado a una niña parecida de forma legal? «¿Cómo te llamas, chavo?» «Gabriel». «Gabriel, gracias por traerme hasta aquí. Hiciste lo correcto». Miguel sacó del bolsillo un papel arrugado y una pluma. Escribió su número de teléfono. «Si ves a tu hermana o si sale de casa, llámame a este número». «¿Puedes?» Gabriel tomó el papel y lo guardó en el bolsillo de sus shorts, asintiendo afirmativamente. Pero enseguida miró hacia atrás, asustado. Miguel siguió su mirada y vio a una mujer aparecer en la puerta de la casa. Tendría unos 30 y tantos años, era bajita y delgada, con el cabello negro recogido en un chongo mal hecho. Llevaba una bata sencilla y chanclas. Cuando vio al niño hablando con Miguel en la calle, su rostro cambió por completo. Del cansancio pasó al pánico. «Gabriel, métete a la casa ahora». Su voz salió aguda, asustada. Gabriel miró a Miguel una última vez antes de correr hacia adentro del portón. La mujer bajó los 3 escalones de la entrada y caminó hasta el portón, sujetando las barras de hierro con ambas manos. Sus ojos desorbitados se fijaron en Miguel con un miedo evidente. «¿Qué quiere, señor? ¿Por qué está hablando con mi hijo?» Miguel respiró hondo, tratando de controlar el torrente de emociones que amenazaba con explotar dentro de él. Levantó uno de los carteles que aún llevaba. «Mi nombre es Miguel Hernández. Esta es mi hija, Sofía. Desapareció hace un año. Su hijo dijo que la reconoció, que vive aquí». La mujer palideció. Sus manos apretaron las barras del portón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sacudió la cabeza frenéticamente. «No. No, señor, mi hijo está equivocado. No hay ninguna niña con esa descripción aquí. Se debe haber confundido». Pero la forma en que hablaba, la desesperación en su voz, la manera en que evitaba mirar directamente el cartel, todo gritaba que estaba mintiendo. Miguel sintió que la rabia comenzaba a hervir dentro de él. «Mire, señora, no vine a causar problemas. Solo necesito saber si mi hija está aquí adentro. Si está, resolvemos esto de la manera correcta. La policía, el DIF, lo que sea necesario. Pero necesito ver si es ella». «Ya le dije que aquí no hay nadie». La mujer dio un paso atrás. «Ahora, con su permiso, que tengo que volver a mis quehaceres. Por favor». La voz de Miguel se quebró. «Solo déjeme ver, solo eso. Si no es ella me voy y no la vuelvo a molestar nunca más».
La mujer se quedó quieta por un momento, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego sacudió la cabeza una vez más. Lo siento mucho por usted, de verdad. Pero aquí no hay nadie, y ahora tiene que irse, o voy a tener que llamar a la policía. Antes de que Miguel pudiera responder, ella le dio la espalda y corrió de vuelta a la casa, cerrando la puerta con fuerza. Él se quedó allí, frente al portón, sintiendo que el mundo se derrumbaba sobre sus hombros una vez más, pero algo dentro de él, algo que había aprendido en un año de búsquedas y decepciones, le decía que esta vez era diferente. El miedo de esa mujer no era el miedo de una persona siendo molestada por un extraño. Era el miedo de alguien que tenía algo que ocultar. Miguel se alejó de la casa, pero no se fue. Caminó hasta la esquina de la calle y se quedó allí, recargado en un muro, desde donde podía ver la entrada de la casa. Iba a esperar, iba a observar, y tarde o temprano descubriría la verdad. Las horas pasaron lentamente. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa. Las calles se fueron vaciando, la gente regresando del trabajo, los niños siendo llamados a casa. Miguel permaneció allí, ignorando el hambre que comenzaba a roerle el estómago, ignorando la sed, ignorando el cansancio. Nada de eso importaba. Después de un año, finalmente tenía una pista real. Podía sentirlo en los huesos. Cayó la noche, y las luces se encendieron en las casas. Miguel vio a través de la ventana del frente la silueta de la mujer moviéndose por la sala. Parecía agitada, caminando de un lado a otro. En un momento dado se acercó a la ventana y miró hacia afuera, como si buscara a alguien. Miguel se encogió más contra el muro, quedándose en las sombras. Fue entonces cuando la vio. Una sombra más pequeña pasó por la ventana. Un niño. Una niña. El corazón de Miguel se disparó de nuevo. No podía ver el rostro con claridad desde esa distancia y con la débil iluminación de la casa, pero el tamaño, la forma coincidían. Necesitaba acercarse más. Con cuidado, Miguel cruzó la calle, manteniéndose en las zonas más oscuras. Se acercó a la casa por el lateral, donde no había ventanas que dieran a la calle. Había un pequeño espacio entre esa casa y la vecina, demasiado estrecho para que un adulto pasara, pero logró ver a través de él. Al otro lado había un pequeño patio trasero, y a través de la ventana de la cocina, iluminada por una lámpara tenue, podía ver el interior de la casa, y entonces la vio. La mujer estaba sentada a la mesa de la cocina, y a su lado, sentada en una silla demasiado alta para ella, estaba una niña. Cabello castaño claro, más largo ahora, cayendo sobre sus hombros. La niña estaba comiendo algo, con una cuchara en la mano concentrada en su plato. Miguel no podía verle el rostro desde donde estaba, pero todo en él gritaba que esa era Sofía. Quiso gritar, quiso tocar la puerta, quiso derribar esa puerta y entrar. Pero algo lo detuvo. La escena que veía a través de la ventana era extrañamente familiar y al mismo tiempo completamente incorrecta. La mujer le pasaba la mano por el cabello a la niña con cariño. La niña sonreía. Parecían madre e hija, y eso era lo que más dolía. Porque mientras él pasaba un año entero buscando desesperadamente, su hija estaba allí, viviendo otra vida con otra persona. Las lágrimas finalmente llegaron. Miguel las dejó caer libremente, en silencio, mientras observaba a través de esa ventana a la hija que había perdido. Pero no estaba perdida, estaba allí, y ahora necesitaba descubrir cómo traerla de vuelta sin destruirla en el proceso. Porque por primera vez en un año, Miguel se dio cuenta de que quizás el mayor desafío no era encontrar a Sofía. El mayor desafío sería hacer que recordara quién era él. Dentro de la casa, Elena Martínez abrazaba a la niña que había aprendido a llamar Clara. Tenía el corazón apretado, le dolía el pecho, sabía que ese hombre volvería. Sabía que el día que más temía finalmente había llegado, y ahora necesitaba decidir qué hacer. ¿Cómo había llegado a ese punto?
Cómo una decisión tomada en un momento de debilidad y amor se había convertido en esa mentira gigantesca que ahora amenazaba con derrumbarse. Gabriel observaba todo desde el pasillo, confundido y asustado. ¿Había hecho lo correcto al contarle a ese hombre? ¿O acababa de destruir la única familia que conocía? El papel con el número de teléfono le quemaba en el bolsillo como un secreto demasiado peligroso para cargar solo. Pero algo dentro de él, algo que sonaba como la conciencia, le decía que no podía simplemente ignorar la verdad. Ese hombre de los carteles parecía desesperado. ¿Y si esa niña realmente era su hija? ¿Y si tenía otra familia buscándola? La noche siguió, y Miguel permaneció allí hasta que las luces de la casa finalmente se apagaron. Solo entonces se alejó, caminando lentamente de regreso a su cuarto rentado. Pero esta vez, por primera vez en un año, no regresaba con las manos vacías. Regresaba con una certeza que ardía en su pecho como una llama recién encendida. Sofía estaba viva, Sofía estaba allí, y de alguna manera iba a traerla de vuelta. Pero mientras caminaba por las calles desiertas de la Ciudad de México, una pregunta comenzó a formarse en su mente, pesada y aterradora. ¿Y si Sofía no quería volver? ¿Y si no lo reconocía? ¿Y si, después de un año viviendo con esa mujer, había borrado por completo el recuerdo de quiénes eran Miguel y Laura? ¿Qué pasaría entonces? Miguel no tenía respuestas, pero sabía que necesitaría encontrarlas, y rápido. Elena Martínez no pudo dormir esa noche. Se quedó despierta hasta las primeras horas de la madrugada, acostada en la cama, estrecha de su diminuto cuarto, mirando el techo agrietado mientras su mente giraba en círculos interminables. El rostro de ese hombre no salía de su cabeza. Sus ojos, desesperados y llenos de dolor, la forma en que sostenía ese cartel como si fuera lo único que lo mantenía vivo. Ella sabía que este día llegaría. En el fondo siempre lo supo, pero esperaba, rezaba, le imploraba al universo que nunca sucediera. Desde el otro cuarto, separado del suyo solo por una delgada pared de triple, Elena podía oír la respiración tranquila de Clara. Ese nombre había salido naturalmente de sus labios el día que encontró a la niña, perdida y en estado de shock, deambulando sola por las calles empapadas cerca del Centro Médico Siglo XXI, hacía exactamente 12 meses. Clara. Luz. Era lo que la niña representaba para ella en ese momento sombrío de su vida. Elena se levantó de la cama sin hacer ruido y caminó hasta el cuarto de los niños. Abrió la puerta despacio, lo suficiente para espiar. La luz de la calle entraba por la ventana sin cortina, iluminando parcialmente el pequeño cuarto. Gabriel dormía en su cama pegada a la pared izquierda, envuelto en vinagre, la sábana delgada, roncando suavemente. En la cama de la derecha, Clara estaba acostada de lado, abrazada a un osito de peluche desgastado que Elena había comprado en un bazar por 20 pesos, poco después de que la niña llegara. Mirando ese rostro tranquilo e inocente, Elena sintió que se le oprimía el pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo una decisión tomada en un impulso de bondad se había transformado en una mentira tan grande que ahora amenazaba con engullirlo todo? Cerró la puerta con cuidado y volvió a la cocina. Encendió la luz tenue y se sentó en la misma mesa donde horas antes había cenado con los niños. Le temblaban las manos mientras llenaba un vaso con agua de la llave y bebía en pequeños sorbos. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer antes de que fuera demasiado tarde. Toda la historia había comenzado de forma tan simple. Elena era trabajadora del hogar, trabajaba de lunes a sábado en la casa de una familia rica de Polanco, limpiando, cocinando, cuidando de todo. El dinero apenas le alcanzaba para pagar la renta de la casita sencilla donde vivía con Gabriel, su único hijo, fruto de una relación que había terminado cuando el niño tenía solo 2 años. El padre de Gabriel se había ido de la Ciudad de México, prometiendo mandar dinero cada mes. Nunca lo mandó. Elena crió a su hijo sola, con dignidad y mucho trabajo. Aquel día de noviembre del año pasado regresaba del trabajo.
enfrentando la fuerte lluvia que castigaba la ciudad. Había tomado 2 camiones llenos y todavía tenía que caminar 3 cuadras hasta su casa. Fue cuando vio a la niña, pequeñita, empapada, caminando sin rumbo por las calles con los ojos vidriosos y la ropa rasgada. Elena se detuvo de inmediato. Su instinto maternal gritó más fuerte que cualquier otra cosa. «Hola, pequeña, ¿estás perdida?» La niña no respondió. Solo miró a Elena con esos ojos enormes y asustados, temblando de pies a cabeza, los labios morados de frío. Estaba descalza, los pies lastimados y sangrando. Elena no lo pensó 2 veces. Se quitó su propio suéter y envolvió a la niña, tomándola en brazos. «Vamos, ven conmigo. Te vamos a calentar y a encontrar a tu familia». La llevó a casa, le dio un baño caliente, ropa limpia que había sobrado de Gabriel cuando era más pequeño, comida calientita. La niña comió como si no se hubiera alimentado en días, pero seguía sin hablar, sin explicar nada. Parecía estar en otro mundo, los ojos siempre distantes, como si no estuviera realmente allí. Elena planeaba llevar a la niña al DIF al día siguiente, pero cuando despertó por la mañana y la vio durmiendo junto a Gabriel, tan pequeñita y frágil, algo dentro de ella dudó. Pensó en esperar un día más, para ver si la niña mejoraba, si lograba hablar y explicar lo que había pasado. Un día se convirtió en 2. 2 se convirtieron en una semana. Y en 1906, esa semana, la niña comenzó a apegarse a Elena de una forma intensa y desesperada. No quería que se alejara de ella ni por un segundo. Lloraba cuando Elena se iba a trabajar. Dormía abrazada a ella todas las noches. Y Elena, que había pasado los últimos 8 años criando sola a un hijo varón, sin haber tenido nunca una hija, sintió que algo despertaba dentro de ella. Un amor maternal feroz y protector que no sabía que aún era capaz de sentir. La niña la necesitaba. Y era difícil admitirlo, pero ella también necesitaba a la niña. Fue entonces cuando Elena cometió el error que lo cambiaría todo. En lugar de llevar a la niña a las autoridades, decidió buscar a la familia por su cuenta. Revisó periódicos, escuchó noticieros, prestó atención a las conversaciones de los vecinos, y así fue como lo descubrió. El accidente. La mujer que había fallecido, la niña desaparecida, Sofía Hernández. Cuando Elena hizo la conexión, cuando se dio cuenta de que la niña en su casa era la que todos buscaban, ya era demasiado tarde. Ya habían pasado 3 semanas. 3 semanas en las que la niña había comenzado a sonreír de nuevo, a jugar con Gabriel, a llamarla mamá en las pocas palabras que lograba decir. ¿Cómo podría Elena simplemente devolverla ahora? ¿Cómo podría arrancar a esa niña del único lugar donde se estaba sintiendo segura de nuevo? Lo intentó. Dios sabía que lo había intentado. Tomó a la niña de la mano una mañana, decidida a llevarla al Ministerio Público y explicarlo todo. Pero cuando estaba saliendo de casa, la niña comenzó a gritar, a patalear, a llorar de una forma tan desesperada que los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. La niña abrazó a Elena con toda la fuerza que tenía y gritó una sola palabra, clara como el cristal. «No». Elena se derrumbó. Volvió a entrar a la casa, cerró la puerta con llave y lloró durante horas, abrazada a la niña. Y fue en ese momento que tomó la decisión que la atormentaría por el resto de su vida. Se quedaría con ella. Criaría a esa niña como su hija, pero para eso necesitaría ocultar la verdad. Necesitaría mentirle al mundo, a los vecinos, a su propio hijo Gabriel. Le cambió el nombre a la niña. Sofía se convirtió en Clara. Le cortó el cabello un poco, diferente. Le compró ropa nueva. Le dijo a Gabriel que Clara era hija de una prima lejana, que había pasado por dificultades y no podía cuidar de la niña. Gabriel, con solo 9 años en ese entonces, le creyó sin cuestionar mucho. Los niños tienen una capacidad increíble para aceptar los cambios. El tiempo pasó. Clara fue, poco a poco, olvidando. El trauma del accidente, el recuerdo de sus padres, todo fue siendo enterrado profundamente en su mente infantil. Comenzó a vivir en el presente, a construir una nueva vida con Elena y Gabriel. Reía,
jugaba, iba a la escuela, a la que Elena logró inscribirla usando documentos falsos que compró a un conocido en el mercado negro. Clara se convirtió en parte de la familia, y Elena se convirtió en su madre. Pero el miedo nunca se fue. Todas las noches, antes de dormir, Elena rezaba para que nadie lo descubriera. Evitaba salir mucho con Clara, especialmente a zonas más céntricas de la ciudad donde el padre de la niña podría estar buscando. Se mantenía en su rutina pequeña y controlada: casa, trabajo, la tiendita de la colonia, la escuela de Clara, nada más. Y funcionó. Durante un año entero, funcionó. Hasta esa tarde, cuando Gabriel regresó a casa, y Elena vio en sus ojos que algo había sucedido. El niño estaba diferente, callado, pensativo. Y entonces, durante la cena, finalmente habló. «Mamá, ¿por qué Clara no tiene fotos de cuando era chiquita como yo?» Elena casi se atraganta con la comida. Gabriel nunca había cuestionado la historia que ella le había contado sobre Clara, pero ahora, a los 10 años, estaba empezando a notar las inconsistencias. «¿Cómo que, hijo?» «Pues sí, yo tengo fotos de cuando era bebé, de cuando era niño, pero Clara no tiene ninguna foto. De antes, ¿por qué? Porque cuando vino a vivir con nosotros, su mamá no mandó las fotos». Elena intentó mantener la voz firme. «Pero le vamos a tomar muchas fotos nuevas, no te preocupes». Gabriel se quedó callado, pero Elena se dio cuenta de que no estaba totalmente convencido. Y fue esa noche, después de que los niños se durmieron, que él apareció en la cocina sosteniendo el papel arrugado con un número de teléfono. «Mamá, necesito contarte algo». Elena sintió que se le helaba la sangre en las venas mientras escuchaba a su hijo relatar el encuentro con el hombre del cartel. Cada palabra era como una puñalada. El hombre sabía. Había visto la casa, iba a volver. Era cuestión de tiempo, y ahora, sentada sola en la cocina a las 3 de la madrugada, Elena necesitaba decidir. ¿Debía tomar a Clara y huir? ¿Mudarse de ciudad? ¿Empezar de nuevo en otro lugar? ¿Pero con qué dinero? ¿Cómo se lo explicaría a Gabriel? Y más importante, ¿sería lo correcto? Por primera vez en un año, Elena se permitió pensar en el padre de Clara. Miguel. Había visto el nombre en los periódicos, un hombre que lo había perdido todo, en un solo día. La esposa, la hija, probablemente el trabajo, la casa, todo. Mientras ella construía una vida con Clara, él estaba sufriendo, buscando, desesperado. Las lágrimas comenzaron a caer. Elena se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Amaba a Clara. Amaba a esa niña como si hubiera nacido de su vientre. Pero ese amor había nacido de una mentira. Y las mentiras, por muy bien intencionadas que fueran, siempre tenían un precio. Afuera de la casa, escondido en las sombras de un muro cercano, Miguel Hernández tampoco dormía. Había regresado a esa calle en 1950. Cuando salió el sol, decidido a descubrir la verdad. Pasó toda la mañana observando la casa desde lejos. Vio a Elena salir para el trabajo, dejando a los niños con una vecina mayor. Vio a Gabriel ir a la escuela. Y vio a Clara, su hija. Ya no había duda en su mente. La reconoció en el instante en que apareció en la puerta, incluso con el cabello diferente, incluso con ropa que nunca había visto. Era Sofía. Su forma de caminar, de inclinar la cabeza cuando sentía curiosidad por algo, hasta la forma en que balanceaba los brazos al caminar. Todo era de ella, todo era de su hija, pero Sofía no lo miró, ni siquiera en su dirección. Estaba jugando con otros niños en la calle, riendo, corriendo, completamente ajena al hecho de que su padre estaba allí, a pocos metros de distancia, con el corazón destrozado. Parecía feliz, sana, normal, como si no hubiera pasado por ningún trauma, como si no tuviera una familia entera buscándola desde hacía un año. Miguel quiso correr hacia ella, tomarla en sus brazos, llevársela de inmediato. Pero algo lo detuvo. Quizás fue el miedo de asustarla, quizás fue la incertidumbre sobre cómo reaccionaría.
O quizás fue el hecho de que por primera vez se dio cuenta de que simplemente llevarse a Sofía de vuelta no sería suficiente. Ella ya no era la misma niña que él conocía. Un año en la vida de una niña de 6 años era una eternidad. Había cambiado, crecido y probablemente olvidado. Necesitaba ayuda. Necesitaba hacer esto de la manera correcta. Pero cada fibra de su ser le gritaba que simplemente irrumpiera en esa casa, tomara a su hija y corriera. El conflicto interno era devastador. Fue entonces cuando sonó su celular. Era un número desconocido. Miguel contestó con el corazón desbocado. «Bueno, señor Miguel». La voz del otro lado era infantil, vacilante. Era Gabriel. «Sí, soy yo. ¿Qué pasó?» «Le estoy llamando a escondidas de mi mamá». Hubo una pausa. «Está muy nerviosa desde ayer. No durmió en toda la noche. Creo que tiene miedo». «¿De qué?» «De que usted se lleve a mi hermana». Gabriel suspiró. «Estuve pensando mucho sobre lo que dijo, que ella es su hija, y creo que sí es verdad. Mi mamá nunca quiso hablar bien de dónde vino Clara, y ahora agarré su diario». «¿Diario?» Miguel se enderezó prestando total atención. «Sí, mi mamá escribe en un cuaderno todas las noches. Nunca lo había leído, pero hoy en la mañana le eché un ojo». Gabriel bajó aún más la voz. «Ahí está todo, señor. Cómo encontró a Clara perdida en la calle. Cómo le dio miedo devolverla. Todo. Escribe que se arrepiente, pero que no puede dejar ir a la niña, que la quiere demasiado». Miguel sintió una mezcla de rabia y comprensión. Rabia porque esa mujer había tenido a su hija durante un año entero, dejándolo sufrir. Pero comprensión porque, de alguna forma retorcida, ella había salvado a Sofía. La había cuidado cuando él no pudo. Pero eso no cambiaba el hecho de que Sofía era suya. Era su hija, y él tenía derecho a tenerla de vuelta. «Gabriel, ¿puedes hacerme un favor?» «Depende. ¿Puedes tomarle una foto al diario? A las páginas donde tu mamá habla de cómo encontró a Clara. Necesito esa prueba». Hubo un largo silencio. Gabriel estaba claramente dividido entre la lealtad a su madre y lo que sabía que era correcto. «Voy a pensarlo». Su voz salió temblorosa. «Pero, señor, ¿qué le va a pasar a mi mamá? La van a meter a la cárcel». Miguel no supo qué responder. Técnicamente esa mujer había cometido un delito. Había ocultado a una niña desaparecida, no había reportado el hallazgo a las autoridades, había creado documentos falsos. Sí podría ir a la cárcel, pero al mismo tiempo había cuidado de Sofía. Le había dado un hogar, comida, amor. Las cosas no eran blanco y negro como a Miguel le gustaría que fueran. «No lo sé, Gabriel, pero te prometo que voy a tratar de resolver esto de la mejor manera posible. Solo necesito primero tener la certeza absoluta de que Clara es mi Sofía y tener pruebas para mostrarle a las autoridades. Está bien, voy a ver qué puedo hacer, pero por favor no le haga daño a mi mamá. Ella no es mala. Ella solo...» La voz de Gabriel se quebró. Ella solo quería tener una hija. La llamada terminó y Miguel se quedó allí, sentado en la banqueta, sosteniendo el celular como si fuera un ancla. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Un día atrás no tenía ninguna pista. Ahora no solo sabía dónde estaba Sofía, sino que estaba a punto de tener pruebas concretas. Pero junto con la esperanza venía el miedo. Miedo del enfrentamiento inevitable. Miedo de la reacción de Sofía. Miedo de descubrir que su hija no lo quería de vuelta. Las horas se arrastraron. Miguel compró una torta de un puesto callejero y comió sin sentir el sabor, sus ojos siempre volviendo a la casa amarilla. Elena llegó del trabajo al final de la tarde, con los hombros caídos de cansancio. Gabriel regresó de la escuela. Las luces se fueron encendiendo una por una mientras la noche caía sobre la Ciudad de México. Eran casi las 10 de la noche cuando el celular de Miguel vibró. Un mensaje de Gabriel. Eran 3 fotos, tomadas de forma apresurada y chueca, pero perfectamente legibles. Las páginas del diario de Elena. Y allí, en su letra cursiva y apretada, estaba toda la verdad. Cómo había encontrado a una niña perdida y asustada. Cómo había intentado buscar a la familia.
Cómo había descubierto quién era la niña, pero no pudo devolverla. Cómo el amor y el miedo habían creado una prisión de la que no sabía cómo salir. La última frase que Elena había escrito, fechada la noche anterior, hizo que Miguel cerrara los ojos con fuerza. Sé que estoy mal. Sé que este hombre merece tener a su hija de vuelta. Pero ¿cómo me arranco el corazón del pecho y sigo viviendo después? Miguel guardó el celular y respiró hondo. Tenía lo que necesitaba. Tenía las pruebas. Ahora era el momento de actuar, pero mientras caminaba de regreso a su cuarto rentado, planeando los siguientes pasos, una percepción comenzó a formarse en su mente. Esto no iba a terminar con él simplemente recogiendo a Sofía y siguiendo adelante. Esto iba a ser mucho más complicado, mucho más doloroso, para todos los involucrados. Pero ya no podía esperar más. Un año ya había sido demasiado tiempo. Miguel Hernández pasó la noche en vela una vez más, pero esta vez fue diferente. No era la desesperación de la incertidumbre lo que lo mantenía despierto, sino la ansiedad de quien finalmente tenía un plan. Sentado en la cama estrecha de su cuartito rentado, con la luz tenue de la lámpara parpadeando a su lado, organizó todo lo que había reunido. Las fotos del diario de Elena, impresas en un café internet cercano, los carteles viejos con la foto de Sofía, el acta de denuncia de la desaparición que llevaba doblada en la cartera desde hacía meses. Todo estaba allí, formando un rompecabezas que finalmente tenía sentido. Pero junto con la claridad venía una duda torturante. ¿Cómo hacer esto de la manera correcta? ¿Simplemente aparecer con la policía y arrancar a Sofía de esa casa sería el mejor camino? ¿O habría una forma menos traumática de reconectar con su hija? Decidió que necesitaba orientación profesional. A las 7 de la mañana, en cuanto el sol comenzó a clarear el cielo de la Ciudad de México, Miguel estaba en la puerta del DIF de la zona centro. Esperó más de una hora hasta que alguien llegó para abrir. Cuando finalmente lo atendieron, le soltó toda la historia a una trabajadora social llamada Fernanda, una mujer de mediana edad con el cabello canoso y ojos cansados de quien ya lo ha visto todo. Fernanda escuchó en silencio, haciendo anotaciones ocasionales en un cuaderno viejo. Cuando Miguel terminó mostrando todas las pruebas que había reunido, ella suspiró profundamente. «Señor Miguel, entiendo su dolor y su urgencia, pero necesito que entienda algo muy importante». Se inclinó hacia adelante, fijando los ojos en él. Su hija pasó por un trauma severo. Fue testigo de un accidente terrible donde perdió a su madre. Huyó en estado de shock y pasó un año entero reconstruyendo su vida, aunque fuera en una situación irregular. Si simplemente llegamos allí y la arrancamos de esa realidad, podemos causarle un daño psicológico aún mayor. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Dejarla allí? Miguel sintió que la frustración crecía. Esa es mi hija, y siempre será su hija. Pero usted necesita pensar en el bienestar de ella por encima de todo. Fernanda hojeó algunas páginas de un manual sobre acogimiento infantil que estaba sobre la mesa. Lo ideal sería hacer una reintegración gradual. Primero, usted volvería a formar parte de su vida poco a poco. Visitas supervisadas, dejar que se acostumbre a su presencia de nuevo, que empiece a recordar. Solo después, cuando esté lista emocionalmente, hacer la transición completa. ¿Y cuánto tiempo llevaría eso?, preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. Semanas, quizás meses, depende de cómo reaccione ella. Fernanda hizo una pausa. ¿Y en cuanto a la señora Elena, será procesada? Eso no depende solo de mí. Miguel se frotó el rostro con las manos. Legalmente cometió delitos, pero también cuidó de mi hija cuando nadie más podía. No sé cómo sentirme al respecto. Es una situación compleja. Fernanda asintió. Voy a tener que reportar el caso a las autoridades, pero voy a enfatizar que el enfoque debe ser el bienestar de la niña, no el castigo. ¿Está dispuesto a seguir el protocolo de reintegración gradual? Miguel pensó en todas las noches que pasó buscando a Sofía, en todo el sufrimiento del último año. Una parte de él quería simplemente tomar a su hija
y nunca más mirar atrás. Pero la parte de él que era padre, que amaba a Sofía por encima de todo, sabía que Fernanda tenía razón. No podía ser egoísta, no podía pensar solo en su dolor. Necesitaba pensar en lo que era mejor para Sofía. Sí, finalmente respondió. Estoy dispuesto, pero por favor, hágalo rápido. Ya no aguanto más esperar. En Iztapalapa, Elena despertó con una sensación pesada en el pecho. Había soñado con Laura, la madre de Clara, a quien nunca conoció en persona, pero cuyo rostro había visto tantas veces en los periódicos. En el sueño, Laura le preguntaba por qué le había robado a su hija. Elena intentaba explicar que no fue un robo, que fue amor, pero las palabras salían confusas y sin sentido. Se levantó, preparó café y despertó a los niños para la escuela. Gabriel estaba callado, evitando mirarla a los ojos. Elena sabía que su hijo sentía culpa por haberle mostrado el diario a Miguel. Había encontrado el cuaderno fuera de lugar la noche anterior y no era difícil deducir lo que había pasado. Pero no culpaba a Gabriel. De hecho, una pequeña parte de ella sentía incluso alivio. El peso del secreto había sido abrumador. Quizás era hora de dejar de correr. Quizás era hora de enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Clara apareció en la cocina en pijama, frotándose los ojos soñolientos. «Buenos días, mamá». Esa palabra mamá siempre hacía que el corazón de Elena se apretara, porque era verdad y mentira al mismo tiempo. Amaba a esa niña como una madre ama, la cuidaba como una madre cuida, pero sabía que no era la madre verdadera. Nunca lo sería. «Buenos días, mi amor. Ven a desayunar». Los niños comieron en silencio. Elena se dio cuenta de que incluso Clara estaba más callada de lo normal, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Cuando Gabriel se fue a la escuela, Elena tomó a Clara de la mano antes de que ella también se fuera. «Hija, necesito preguntarte algo». Elena se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «¿Recuerdas algo de antes de venir a vivir aquí conmigo?» Clara frunció el ceño, pensativa. «A veces sueño con cosas. Una mujer con el pelo largo que me cantaba. Un lugar con mucha luz. Pero no sé si es un recuerdo de verdad o solo imaginación». «¿Y eres feliz aquí conmigo y con Gabriel?» «Sí». Clara sonrió, pero luego se puso seria. «¿Por qué me preguntas eso? ¿Nos vamos a ir de aquí?» «No». Elena abrazó a la niña con fuerza. «No nos vamos a ir a ningún lado. Solo quería saber si estás feliz». Pero incluso mientras decía esas palabras, Elena sabía que podrían ser mentira, porque quizás sí se irían de esa casa. O peor, quizás Clara se iría y la dejaría atrás. Después de llevar a Clara a la escuela, Elena fue a trabajar como siempre, pero no podía concentrarse. Rompió 2 platos mientras lavaba los trastes. Se le olvidó pasar la aspiradora en la sala. La patrona le preguntó si se sentía bien, y Elena mintió diciendo que era solo un dolor de cabeza. A las 3 de la tarde, cuando regresaba a casa, Elena vio un coche extraño estacionado frente a su calle. Su corazón se disparó. Sabía lo que eso significaba. Se acercó más y vio a Fernanda, la trabajadora social del DF que conocía de vista, saliendo del coche acompañada de Miguel Hernández. Las piernas de Elena flaquearon. Por un instante, pensó en correr, recoger a los niños de la escuela y huir. ¿Pero a dónde? ¿Y por cuánto tiempo? No tenía dinero, no tenía recursos, no tenía a dónde ir. Y más importante, en el fondo de su corazón sabía que no era correcto seguir huyendo. Fernanda se acercó con una sonrisa amable pero firme. «¿Señora Elena Martínez?» «Sí». La voz de Elena salió como un susurro. «Necesitamos hablar sobre Clara, o mejor dicho, sobre Sofía Hernández». Elena miró a Miguel, que estaba a unos pasos de distancia. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una determinación allí que ella reconoció de inmediato. Era la mirada de un padre que había encontrado a su hija y no iba a dejarla ir de nuevo. «Lo sé», dijo Elena simplemente. «Sé por qué están aquí. Entraron en la pequeña casa». Elena ofreció café, más por costumbre que
Por otra cosa. Fernanda aceptó. Miguel se negó. Estaba mirando a su alrededor, absorbiendo cada detalle de esa casa donde su hija había pasado el último año. Las paredes sencillas con la pintura descascarada, los muebles viejos pero limpios, los dibujos infantiles pegados en el refrigerador, el osito de peluche en el sofá. Señora Elena, comenzó Fernanda cuando todos se sentaron en la misma mesa donde tantas cenas habían tenido lugar. Necesito que me cuente, con sus propias palabras, cómo encontró a Sofía y por qué no la llevó a las autoridades. Elena respiró hondo. Ya no había forma de esconderse. Con la voz temblorosa y pausas frecuentes para controlar las lágrimas, lo contó todo. El día lluvioso, la niña perdida, la intención inicial de ayudar, el apego que se formó, el miedo de devolverla, la mentira que fue creciendo como una bola de nieve hasta volverse demasiado grande para deshacerla. Sé que hice mal, dijo Elena al final, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sé que debí haberla llevado al Ministerio Público el primer día, pero le juro por todo lo que amo que nunca le hice daño, nunca dejé que pasara hambre o frío. La cuidé como si fuera mi propia hija. Miguel, que había permanecido en silencio durante todo el relato, finalmente habló. Su voz era controlada, pero cargada de emoción. Usted me quitó a mi hija, me dejó pasar un año entero sufriendo, pensando que podría estar muerta, lastimada, quién sabe qué. Mientras tanto usted estaba aquí, criándola como si fuera suya. Lo sé. Elena bajó la cabeza, incapaz de mirarlo. Y lo siento mucho, de verdad, pero también la salvé. Estaba perdida, traumatizada, sola en la calle. Yo la acogí, y ahora está bien, feliz, sana. Eso no justifica lo que hizo. Miguel se levantó, la silla rechinando contra el piso, pero Fernanda le puso una mano en el brazo calmándolo. Señor Miguel, mantengamos la calma. Esto no ayuda a nadie. Se volvió hacia Elena. Señora Elena, usted cometió varios delitos: ocultamiento de una menor desaparecida, falsedad de identidad en los documentos, entre otros. Podría ser procesada e incluso perder la custodia de su hijo Gabriel. Elena palideció. Gabriel. No había pensado en eso. Si la metían a la cárcel, ¿qué pasaría con Gabriel? Pero, continuó Fernanda, dadas las circunstancias inusuales del caso, y considerando que la niña está de hecho bien cuidada, voy a recomendar que el enfoque sea en la reintegración de Sofía con su padre, y no en un castigo punitivo. Esto significa que, si usted coopera completamente, los cargos penales podrían ser atenuados o incluso perdonados. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Elena de inmediato. Primero, aceptar que Sofía volverá a vivir con su padre, pero esto se hará gradualmente, para no traumatizarla. Fernanda sacó una carpeta de su bolso. Vamos a empezar con visitas supervisadas del señor Miguel. Él vendrá aquí. Pasará tiempo con Sofía, la ayudará a recordarlo. A medida que ella se vaya adaptando, las visitas se harán más largas. Eventualmente pasará los fines de semana con él. Y finalmente, cuando todos estemos de acuerdo en que está lista, se mudará definitivamente. Elena sintió como si la estuvieran apuñalando, pero asintió con la cabeza. ¿Y cuánto tiempo va a llevar todo eso? No lo sabemos, depende de cómo reaccione Sofía. Pueden ser semanas o meses. ¿Y durante ese tiempo, todavía puedo estar con ella? Sí, pero entienda que este tiempo es para preparar a Sofía para la transición, no para prolongar una situación irregular. Elena miró a Miguel, que había vuelto a sentarse, pero parecía a punto de explotar de tensión. Sé que usted me odia, y tiene todo el derecho, pero por favor, por el amor de su hija, haga esto con cuidado. Ella no recuerda nada. Para ella, yo soy su mamá. Si usted simplemente aparece y se la lleva, la va a destruir. Lo sé, respondió Miguel, su voz áspera. Por eso acepté hacerlo de esta manera, aunque quisiera simplemente tomarla y no volver aquí nunca más. Pero le voy a advertir una cosa. Si me doy cuenta de que usted está tratando de poner a mi hija en mi contra, o si
Está haciendo cualquier cosa para sabotear este proceso. Acabo con esto y me la llevo en ese momento. ¿Entendió? Elena asintió afirmativamente. Lo entendía y, de cierta forma, lo respetaba, porque Miguel estaba luchando por su hija de la misma manera que ella había luchado por mantenerla, ambos movidos por el amor, aunque de formas completamente diferentes y éticamente opuestas. Fernanda organizó los papeles. Bien, entonces está decidido. La primera visita será mañana, después de la escuela. Señor Miguel, usted vendrá aquí a las 4 de la tarde. Pasará 2 horas con Sofía, siempre con mi supervisión o la de otra trabajadora social. Haremos esto 3 veces por semana inicialmente, y observaremos cómo responde. ¿Y si no me reconoce?, preguntó Miguel, y por primera vez desde que había entrado en esa casa, Elena vio miedo en sus ojos. ¿Y si no quiere nada conmigo? Entonces trabajaremos con eso, respondió Fernanda amablemente. Tenemos psicólogos especializados en trauma infantil. Le daremos todo el apoyo necesario a Sofía y a usted también. Después de que Fernanda y Miguel se fueron, Elena se quedó sola en la casa vacía. Caminó hasta el cuarto de los niños y se sentó en la cama de Clara. Sostuvo el osito de peluche contra su pecho y finalmente permitió que las lágrimas cayeran libremente. Había hecho tantas cosas mal. Había mentido, engañado, escondido. Pero el amor que sentía por Clara era real. Era puro. Era lo más verdadero que había sentido en su vida, y ahora tendría que dejarla ir. Tendría que ver cómo la niña que había criado durante un año entero era devuelta a su padre verdadero. Era justo, era correcto, pero dolía más que cualquier cosa que Elena hubiera experimentado. Cuando Gabriel llegó de la escuela y vio a su madre llorando, corrió a abrazarla, y Elena se aferró a su hijo, el que era realmente suyo, y lloró hasta no tener más lágrimas, porque sabía que, a pesar de todas sus fallas y errores, había intentado hacer lo mejor que pudo. Había amado demasiado, y el amor, a veces, no es suficiente. A veces, amar significa tener el valor de dejar ir. Esa noche, cuando Clara regresó de la escuela y preguntó por qué Elena estaba triste, ella mintió por última vez. Dijo que no era nada, solo cansancio. Pero mientras arropaba a Clara en la cama y le cantaba la misma canción de cuna que le cantaba todas las noches, Elena sabía que esos días contados eran preciosos. Cada abrazo, cada sonrisa, cada mamá susurrado por la niña, era un recuerdo que guardaría para siempre, porque mañana llegaría Miguel, y nada volvería a ser igual. Al otro lado de la ciudad, en el cuarto rentado, Miguel tampoco podía dormir. Mañana vería a Sofía, después de un año, pero lo reconocería. Lo vería como un padre o como un extraño, y si todo salía mal, y si el proceso de reintegración fallaba. Sostuvo la foto antigua de Laura y Sofía tomada 2 meses antes del accidente. Las dos estaban riendo, abrazadas, felices, un retrato de una vida que ya no existía. Miguel pasó el dedo por la imagen del rostro de Sofía, sintiendo la textura lisa del papel fotográfico. «Mañana, mi niña», le susurró a la foto. «Mañana empiezo a traerte de vuelta a casa». El día siguiente amaneció nublado en la Ciudad de México, como si el propio cielo reflejara la tensión que flotaba sobre todos los involucrados en esa complicada historia. Miguel se despertó temprano, a pesar de haber dormido solo 3 horas. Se bañó, se afeitó por primera vez en semanas, se puso la camisa de vestir menos arrugada que tenía. Quería estar presentable para Sofía, quería que lo viera como un padre de verdad, no como el hombre desesperado y destruido en el que se había convertido en el último año. A las 2 de la tarde, 3 horas antes de la hora acordada, ya estaba en las cercanías de la casa de Elena. No podía quedarse quieto. Caminó por las calles de Iztapalapa varias veces, ensayando mentalmente lo que diría cuando viera a Sofía. «Hola, hija. ¿Te acuerdas de mí?» Demasiado directo, demasiado aterrador. «Sofía, soy tu papá». Dios, qué extraño sonaba eso ahora. «Hola, me llamo Miguel». No, demasiado ridículo.
Había sido el padre de esa niña durante 6 años antes del accidente. ¿Cómo podía estar tan perdido sobre cómo hablar con su propia hija? En la cuadra de al lado, Elena también estaba en pánico. Había limpiado la casa 3 veces, peinado a Clara 2 veces, cambiado la ropa de la niña 4 veces. Nada parecía adecuado para ese momento. ¿Cómo prepararse para el día en que empiezas a perder a alguien que amas? Gabriel estaba callado, sentado en el sofá observándolo todo. El niño tenía 10 años, pero en ese momento parecía entender mucho más de lo que cualquier niño de su edad debería. Sabía que ese día lo cambiaría todo, que la hermana que había ganado hacía un año estaba en realidad solo prestada, y que pronto se iría, dejando un vacío en la casa que ninguno de ellos sabría cómo llenar. Clara, ajena a la tormenta emocional a su alrededor, jugaba en el suelo de la sala con algunos muñequitos de plástico, inventando historias en su cabeza. Elena observaba cada movimiento, cada sonrisa, tratando de grabarlo todo en la memoria. A las 4 en punto sonó el timbre. El sonido resonó en la pequeña casa como un trueno. Elena sintió que el corazón se le disparaba. Clara levantó la cabeza, curiosa. Gabriel permaneció inmóvil en el sofá. Elena abrió la puerta y allí estaban. Fernanda, con su carpeta de documentos y su expresión profesional pero compasiva, y Miguel, más arreglado de lo que Elena lo había visto antes, pero con los mismos ojos rojos y cansados de quien llora todas las noches. «Buenas tardes, señora Elena». Fernanda entró primero. «¿Podemos pasar?» «Claro». Elena se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. Y entonces lo vio. El momento en que Miguel puso los ojos en Sofía por primera vez desde el accidente. El hombre literalmente dejó de caminar. Se congeló en medio de la sala, mirando a la niña en el suelo como si estuviera viendo un fantasma o un milagro. Sofía. El nombre salió de sus labios como una oración susurrada. Clara levantó los ojos hacia ese hombre extraño en la puerta. Frunció el ceño, estudiándolo con la curiosidad natural de los niños. Pero no había reconocimiento allí, ningún destello de memoria, simplemente veía a un hombre desconocido. «Hola», dijo Clara educadamente, como Elena le había enseñado. «¿Cómo te llamas?» Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella no sabía quién era. Su propia hija le estaba preguntando su nombre como si fuera un completo extraño. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera controlarlas. Fernanda le puso una mano gentilmente en el hombro. «Señor Miguel, respire. Ya sabíamos que esto podría pasar. ¿Recuerda?» Miguel se secó los ojos rápidamente e intentó sonreír, aunque el esfuerzo fue casi insoportable. «Me llamo Miguel. Mucho gusto en conocerte, Clara». Usar el nombre. Equivocado fue como tragar vidrio, pero Fernanda le había indicado que inicialmente debían usar el nombre con el que la niña se identificaba. Forzar el nombre de Sofía podría confundirla y asustarla. «¿Quieres jugar conmigo?» Clara le ofreció uno de los muñequitos. «Este es el príncipe. Está buscando a la princesa perdida». La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. Miguel aceptó el muñequito con manos temblorosas y se sentó en el suelo junto a Clara. Fernanda les hizo una seña a Elena y a Gabriel para que se alejaran un poco, dando espacio para la interacción, pero permaneciendo cerca. «¿Y dónde está la princesa perdida?», preguntó Miguel, su voz aún débil por la emoción. «Está escondida en el castillo». Clara señaló una caja de cartón volteada que servía como escenario para el juego. «Pero tiene miedo de salir porque ya no se acuerda del príncipe. Se le olvidó todo». Miguel sintió que su corazón se rompía una vez más. Era como si Clara estuviera, inconscientemente, narrando su propia historia. «¿Y crees que se acuerde algún día?» Clara se encogió de hombros. «No sé. Mi mamá dice que a veces se nos olvidan las cosas malas para no estar tristes». Elena, observando desde el otro lado de la sala, sintió una punzada de culpa. Le había dicho eso a Clara cuando la niña tenía pesadillas con el accidente, tratando de explicar por qué algunos recuerdos no volvían,
pero ahora se daba cuenta de cómo esas palabras habían ayudado a mantener a Sofía enterrada y a Clara al mando. Los siguientes 45 minutos fueron una mezcla de dulce y amargo para Miguel. Dulce porque estaba allí, cerca de su hija, viéndola sonreír, escuchándola hablar. Amargo porque ella no lo reconocía. Lo trataba como trataría a cualquier adulto, amable que apareciera para jugar. Con educación, pero sin una conexión real. Fernanda observaba todo, haciendo anotaciones ocasionales. Notó que Clara, aunque educada, mantenía cierta distancia de Miguel. No se acercaba físicamente mucho a él, no buscaba el contacto. Un comportamiento normal con un extraño pero devastador, considerando que ese era su padre. Cuando el tiempo terminó, Miguel no quería irse. Quería quedarse allí, en el suelo de la sala, jugando con su hija para siempre. Pero Fernanda fue firme. Gradual, repetía. No podemos apresurarnos. ¿Vuelvo mañana?, le preguntó Miguel a Clara, tratando de mantener la voz alegre a pesar de la tristeza que lo consumía. Si quieres, respondió Clara ya volviendo su atención a los muñequitos. Quiero, aseguró Miguel. Mucho. Afuera de la casa, ya en la calle, Miguel se derrumbó. Se sostuvo de la pared para no caer, respirando con dificultad entre sollozos. Fernanda esperó pacientemente a su lado. No me reconoció, ni un poco. Finalmente logró decir, es como si nunca hubiera existido para ella. Señor Miguel, ella tenía solo 6 años cuando ocurrió el accidente, y pasó por un trauma enorme. Su cerebro bloqueó los recuerdos como mecanismo de defensa, pero todavía están ahí. Con tiempo y paciencia pueden volver, y si no vuelven, entonces usted construye nuevos recuerdos. A partir de ahora, hoy fue solo el primer día. Mejorará, se lo prometo. Pero mejoró muy lentamente. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel visitó la casa 3 veces por semana. Cada visita era una mezcla de alegría y agonía. Clara comenzó a acostumbrarse a él, a esperar sus visitas, incluso a demostrarle algo de cariño. Pero todavía lo veía como el tío Miguel, el hombre buena onda que venía a jugar, no como su papá. Elena observaba todo desde lejos, con el corazón dividido. Por un lado estaba aliviada de que Clara se estuviera abriendo gradualmente a Miguel. Significaba que cuando llegara el momento de la transición completa, sería más fácil para la niña. Pero por otro lado, cada progreso era un recordatorio de que su tiempo con Clara se estaba acabando. Fue en la 3ª semana que algo cambió. Miguel, siguiendo la sugerencia de la psicóloga infantil que ahora acompañaba el caso, llevó un álbum de fotos antiguas. Fotos de cuando Sofía era bebé, de sus cumpleaños, de paseos familiares con Laura. No estaba seguro de si era una buena idea, pero estaba desesperado por que recordara algo, lo que fuera. Clara, hay algo que quería mostrarte. Miguel abrió el álbum con cuidado. Estas son fotos de una niña muy especial para mí. ¿Quieres ver? Clara se acercó, curiosa. Comenzó a hojear las páginas con Miguel, y entonces se detuvo en una foto específica. Era Sofía a los 5 años, en el regazo de Laura, ambas sonriendo a la cámara en un parque. Clara tocó la foto con el dedo índice, trazando el contorno del rostro de Laura. «Yo la conozco». La voz de Clara salió bajita, casi un susurro. Ella me cantaba. Elena, que estaba en la cocina, escuchó y sintió que se le helaba la sangre. Fernanda se inclinó hacia adelante, atenta. Miguel apenas podía respirar. «¿Te acuerdas de ella?», preguntó él gentilmente. Clara frunció el ceño, concentrada. «A veces sueño con ella. Tenía el pelo largo y olía a flores, y cantaba una canción sobre... ¿Estrellitas?», completó Miguel, con la voz entrecortada. «Estrellita, ¿dónde estás?». Clara lo miró, sorprendida. «¿Cómo sabes?». «Porque ella es tu mamá, y yo soy tu papá, y los dos te queremos mucho». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara miró la foto, luego a Miguel, luego a Elena, que había aparecido en la puerta de la cocina, pálida como el papel. Y entonces, por primera vez, algo hizo clic en la mente de la niña.
No era un recuerdo completo, no era la memoria de todo lo que había sucedido, pero era una conexión, una chispa de reconocimiento. Pero entonces, ¿quién es ella? Clara señaló a Elena con una clara confusión en su rostro. ¿Ella también es mi mamá? Es complicado, querida, intervino Fernanda, usando el tono amable que había perfeccionado en años de trabajo con niños en situaciones difíciles. La señora Elena te cuidó cuando estabas perdida y asustada. Te quiso y te protegió. Pero el señor Miguel es tu papá de verdad. Y la señora de la foto, Laura, era tu mamá. Clara comenzó a llorar. No un llanto de tristeza, sino de confusión y sobrecarga emocional. Elena no pudo controlarse. Corrió hacia la niña y la abrazó, murmurando palabras de consuelo. Miguel se quedó allí, impotente, viendo a su hija buscar consuelo en los brazos de otra mujer. Y fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Gabriel, que había estado callado durante todas esas semanas, finalmente habló. Se levantó del sofá y se acercó a Miguel. «Señor, creo que deberíamos hablar, no solo los adultos. Clara también. Ella merece saber toda la verdad, de la manera correcta». Fernanda miró al niño, sorprendida. Gabriel tenía razón. Estaban tratando de proteger a Clara ocultando detalles, pero quizás era hora de una conversación honesta, adaptada a su lenguaje, pero completa. «Tienes razón, Gabriel», dijo Fernanda. «Vamos a hacerlo, pero de forma apropiada para su edad, con calma». Y así, esa tarde, sentados todos en la pequeña sala de esa casa en Iztapalapa, toda la verdad le fue finalmente revelada a Clara. Fernanda condujo la conversación con maestría, explicando sobre el accidente, sobre cómo Clara se había perdido y asustado, sobre cómo Elena la encontró y la cuidó con amor, pero también sobre cómo había estado mal no devolverla a su padre, y sobre cómo Miguel la había buscado todos los días sin descanso porque la amaba infinitamente. Clara escuchó todo en silencio, sosteniendo la mano de Elena por un lado y el álbum de fotos por el otro. Cuando la historia terminó, hizo la pregunta que rompería y reconstruiría el corazón de todos los presentes. ¿Puedo tener dos familias? La sala quedó en silencio. Elena miró a Miguel, Miguel miró a Fernanda. Gabriel miró a su hermana con esperanza en los ojos. Fernanda respiró hondo. La verdad era que la decisión ya estaba tomada en los trámites legales. Sofía tendría que volver a vivir con su padre, pero la forma en que se haría podría, de hecho, preservar los vínculos con Elena si todos estaban de acuerdo. «Clara, vas a vivir con tu papá Miguel. Él es tu familia de verdad», explicó Fernanda cuidadosamente. «Pero podemos acordar que visites a doña Elena y a Gabriel a veces. Si todos están de acuerdo, claro». Miguel sintió que el orgullo y la rabia luchaban dentro de él. Rabia porque esa mujer le había robado un año de la vida de su hija, pero también una extraña gratitud porque, al final de cuentas, Elena había salvado a Sofía cuando nadie más podía, y Clara amaba a Elena. Eso era innegable. Arrancar completamente ese vínculo sería una crueldad. «Está bien», se escuchó decir Miguel, casi sorprendido por sus propias palabras. «Podemos acordar visitas». Elena levantó la mirada, con las lágrimas corriendo libremente. «¿En serio?» «En serio, pero con reglas, y bajo supervisión, al menos al principio. Porque aunque acepte que usted cuidó de mi hija, no puedo olvidar que también me fue arrebatada por su culpa. Acepto lo que sea. Cualquier regla», dijo Elena fervorosamente. «Solo no me la quite por completo. Por favor». Y así comenzó una fase aún más complicada. La transición. Clara empezó a visitar la nueva casa de Miguel, quien se había esforzado por rentar un pequeño pero acogedor departamento en la colonia del Valle. Había comprado muebles usados pero en buen estado, decorado el cuarto de ella con un osito igual al que tenía en casa de Elena, puesto cortinas de color rosa que ella había mencionado que le gustaban. Las primeras noches fueron terribles. Clara lloraba pidiendo a Elena, diciendo que quería irse a su casa. Miguel se quedaba despierto junto a su cama,
cantando la misma canción que Laura solía cantar, sosteniendo su manita hasta que finalmente se dormía exhausta. Y entonces él también lloraba, solo en la cocina, cuestionándose si estaba haciendo lo correcto, si no estaba traumatizando más a su hija en el proceso de traerla de vuelta. Pero gradualmente, muy gradualmente, Clara comenzó a adaptarse. Las pesadillas sobre el accidente volvieron, más fuertes ahora que los recuerdos se estaban desenterrando. Miguel pasaba noches enteras despierto, consolándola, explicándole que estaba a salvo, que él estaba allí y nunca más la dejaría. La terapia con la psicóloga infantil fue fundamental, dándole a Clara herramientas para procesar tanto el trauma antiguo como los cambios presentes. Y las visitas a Elena, que se realizaban todos los sábados por la mañana, se convirtieron en un ancla de estabilidad. Clara corría a los brazos de Elena con alegría, jugaba con Gabriel, comía en la pequeña casa que había sido su hogar durante un año, y luego, al final de la tarde, regresaba a casa con Miguel, trayendo dibujos que había hecho e historias que contar sobre su día. Fueron meses difíciles. Hubo recaídas, momentos en que Clara confundía quién era quién, momentos en que llamaba a Elena mamá y a Miguel tío. Hubo noches en que Miguel dudó si podría criar a su hija solo, sin Laura, especialmente ahora que Clara tenía tantas heridas emocionales que sanar. Hubo momentos en que Elena casi renunció a las visitas porque era demasiado doloroso entregar a Clara de vuelta al final del día. Pero persistieron, todos ellos, porque en el centro de todo estaba una niña que había pasado por más de lo que cualquier niño debería pasar y que merecía tener adultos a su alrededor dispuestos a hacer lo difícil y lo doloroso para asegurarse de que tuviera la oportunidad de ser feliz de nuevo. Pasaron 2 años. Clara, ahora con 8 años, iba bien en la escuela. Tenía amigas, participaba en festivales, traía dibujos a casa con orgullo. Llamaba a Miguel papá, de forma natural, sin dudar. Los recuerdos de Laura habían vuelto, trayendo tanto dolor como consuelo. Podía hablar de su madre sin derrumbarse, podía mirar fotos antiguas y sonreír junto con las lágrimas. Y Elena seguía siendo parte de su vida, ya no como madre en el sentido tradicional, sino como alguien importante, como una tía muy querida, como una segunda familia. Gabriel y Clara eran verdaderamente hermanos ahora, unidos por una historia inusual, pero real. Miguel y Elena nunca se hicieron amigos exactamente. Había demasiada historia, demasiado dolor entre ellos para eso. Pero llegaron a un respeto mutuo. Miguel reconocía que, a pesar del gigantesco error, Elena había actuado por amor. Y Elena nunca más intentó cuestionar o interferir en la crianza de Clara por parte de Miguel, respetando los límites y las reglas establecidas. Un domingo soleado, 3 años después de aquel primer encuentro, Miguel organizó una pequeña carnita asada en el departamento. Invitó a algunos amigos de su nuevo trabajo, a algunos padres de compañeros de escuela de Clara. Y, para sorpresa de muchos, invitó también a Elena y a Gabriel. Clara corría por el pequeño jardín compartido del edificio, jugando con Gabriel y otros niños. Su risa resonaba clara y genuina. Miguel observaba desde lejos, volteando las brochetas en el asador, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Elena se acercó tímidamente, sosteniendo un refresco. Se quedaron, allí en silencio por un momento, ambos observando a los niños jugar. «Está feliz», dijo Elena finalmente. «De verdad feliz». «Lo está», asintió Miguel. «Y gran parte de eso es gracias a usted, por haberla cuidado cuando yo no pude. Y por usted haber luchado por ella cuando yo no quise dejarla ir», respondió Elena. «Creo que al final nos necesitaba a los dos, de formas diferentes, pero nos necesitaba». Miguel no respondió, pero asintió levemente con la cabeza. Era lo más cercano a una paz entre ellos que jamás existiría, y quizás era suficiente. Esa noche, después de que todos se fueron, Miguel arropó a Clara en la cama,
Estaba exhausta pero feliz, sosteniendo el viejo osito que había venido de la casa de Elena, pero que ahora vivía allí. «¿Papá?», dijo Clara, casi dormida. «¿Puedo hacerte una pregunta?». «Claro, princesa. Si tuviera que escoger solo una familia, ¿cuál escogería?». Miguel sintió que se le oprimía el corazón, pero entonces se dio cuenta de que no estaba preguntando de verdad. Solo estaba comprobando si todavía tenía permiso para amarlos a todos. No es una elección que tengas que hacer. Puedes querer a la tía Elena y a Gabriel y, al mismo tiempo, quererme a mí y querer el recuerdo de tu mamá Laura. El amor no tiene límite, ¿entiendes? No tienes que escoger. Clara sonrió, ya cerrando los ojos. «Ah, bueno, porque los quiero a todos, aunque a veces sea confuso». «Lo sé, hija, lo sé». Miguel le besó la frente y salió del cuarto, dejando la puerta entreabierta como a ella le gustaba. En la sala, tomó la foto enmarcada de Laura que estaba en el aparador. Miró el rostro de la esposa que se había ido, la sonrisa que nunca más vería en persona, los ojos que nunca más verían a su hija crecer. «Está bien, Lau», le susurró a la foto. «Fue difícil, fue complicado, pero está bien, y te prometo que la seguiré cuidando, para siempre». Afuera, la Ciudad de México se extendía iluminada bajo el cielo estrellado, y en algún lugar de esa ciudad, en una pequeña casa en Iztapalapa, Elena también miraba al cielo, agradeciendo en silencio por haber sido, aunque fuera por un tiempo limitado y de una forma torcida, parte de la vida de esa niña especial. La historia no tenía un final feliz en el sentido tradicional. No tenía todos los nudos atados perfectamente, no tenía justicia completa o perdón absoluto. Pero tenía algo quizás más importante. Tenía sanación, gradual, imperfecta, pero real. Y a veces eso es todo lo que podemos pedir. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Miguel, Elena y Sofía haya tocado lo más profundo de sus corazones. Si te emocionaste con este viaje de amor, pérdida, culpa y redención, deja tu like, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue la desesperación de Miguel en su búsqueda incansable? ¿El dilema imposible de Elena entre lo correcto y el amor? ¿O la inocencia de Sofía navegando entre dos mundos? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más complejo y profundo del alma humana, mostrando que no siempre la vida ofrece respuestas simples, pero siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Te esperamos en el próximo episodio, donde otra historia de emociones verdaderas te hará reflexionar sobre lo que realmente significa la familia, el perdón y el amor incondicional.